Buenos días, nos encontramos en LT6, Radio Goya, 1200 kHz, una radio histórica de nuestra ciudad de Goya y que tiene una trascendencia, una relevancia mucho más allá. Estamos ya en la antesala de que esta casa radial cumpla sus 70 años, una institución que para muchos es una escuela, es un referente, porque por aquí pasaron muchas personalidades de la comunicación y la locución, y en este caso particular vamos a conversar con el locutor, periodista Raúl Dittmann, que tiene también una amplia trayectoria en los medios, y qué mejor que él para poder conversar, conocer desde el comienzo un poco la historia de ya los casi 70 años de LT6, pero también conocer un poco su trayectoria, tanto aquí en la radio como también así en general, todo lo que viene haciendo hace muchos años ya en lo que es en la comunicación y el periodismo. Gracias, Raúl, por estos minutos, y queremos conocer un poco porque estamos en una casa emblemática de la comunicación que es LT6 aquí en la ciudad de Goya. Sí, buen día, Martín, muchas gracias por elegirme para contarte la historia del LT6. En resumidas cuentas, sí, fue un 31 de enero de 1953 que con la voz emblemática de Rubén Álvaro Tito Galarza Ortiz a las 7 de la tarde se hacía la apertura oficial, ¿no?, de la transmisión. Y bueno, de ahí en más, la importancia que adquirió en la zona, porque era el único medio para poder comunicarse tanto en la zona rural como con otras localidades que tenía largo alcance en el norte santafesino fundamentalmente, en el sur de la provincia de Corrientes, en el norte, bueno, ya en el norte se ubicaba el LT7, en el oeste, no, digo en el este estaba LT12 de Paso de los Libres, bueno, después Curuzú, después Mercedes, pero ya más que nada como radios de frontera. Y esta era una situación, un lugar muy importante que estaba ubicada nuestra emisora para la comunicación. Y sí, con destacadas figuras, no solamente de la zona de Goya, sino también desde Buenos Aires y de Córdoba, que habían destacados locutores. Y bueno, después sí se fue sumando el plantel, que era Radio Nacional, entonces dependía del Estado Nacional. Bueno, después se produjeron diferentes cambios, en la época en que se privatizaba todo, esto casi desaparece, mal privatizado, se hizo cargo el personal, me incluyo, formando una cooperativa que aún formada la cooperativa con muchos inconvenientes. Bueno, después actuó el Estado municipal, el Estado provincial, y bueno, ahí estamos transitando, caminando, andar de hacer radio, y bueno, son 70 años que no es soplar y hacer botella, y seguimos siendo la voz de los que no tienen voz, y seguimos siendo pioneros, como se dice en la región, y la gente de los parajes rurales hasta donde llegamos nos sintonizan. Y fundamentalmente ahora que estamos en la web, muchos que tienen la posibilidad de tener tecnología nos sintonizan desde México, goyanos por supuesto, que están radicados trabajando en México, Chile, bueno, y de la Argentina, prácticamente todas las provincias, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca. Raúl, ¿recuerda esos primeros años o esa primera vez que se acercó acá a LT6? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuántos años lleva ya de trayectoria en esta institución radial? Bueno, yo comencé en el año 1982 en Mercedes. En el año 1991, por razones familiares, vine a la ciudad de Goya a radicarme. Bueno, me presenté a los directivos de LT6 para ver si podía conseguir trabajo. Bueno, a pesar de que yo tenía 9 años, del 82 al 91, 9 años de trayectoria, digamos así, tuve que pasar un examen, bueno, me quedé, y del 91 hasta la fecha, bueno, hubo
varias interrupciones, pero vuelvo a repetir, razones familiares, hice televisión también aquí, y bueno, y aquí sigo para no dejar de estar junto a la gente, porque en definitiva los que hacen a nosotros son la gente, ¿no? Porque son las que nos siguen, las que nos escuchan, las que nos aprecian. Y bueno, pasé por todos los estadios, desde informativista, desde hacer los avisos de bien público, de hacer las noticias cada media hora, de hacer móvil, de hacer exteriores, de estar en programa de pesca, voz comercial de las transmisiones de fútbol, de karting, de ciclismo, de pedestrismo, de triatlón, de automovilismo, dije, bueno, todos los fierreros pasando por todo, y tenemos que hacer de todo. Política, deporte, que no soy para nada bueno, pero y bueno, cultura, hay que hacer de todo, a pesar de que uno a veces se dedica a ciertos programas, ya sea periodísticos, pero hay que hacer de todo, hay que aprender y hacer de todo. Así es, en esta cuestión de la comunicación y del periodismo, como que uno que se tiene que ir reinventando cada tiempo para no quedarse afuera de la carrera, por decirlo de una forma. Desde que comenzó, tanto en Mercedes, después cuando vine aquí a la ciudad de Goya, a la actualidad, cambió mucho la comunicación, cambió mucho específicamente la radio. Sí, muchísimo. Pero muchísimo. Yo recuerdo que antes, bueno, la única agencia informativa que proveía de la teletipo, esa máquina que había que después estar traduciendo porque le escribía en símbolo, que por ahí me acuerdo que 2 puntos eran la B larga, la raya era la A, el punto y coma era la C, y no me acuerdo más, y teníamos que estar traduciendo. A veces ya de la cancha, se hacían estar escribiendo, lo leía, ¿no? Y bueno, y era solamente la agencia oficial de Noticias Telam, y aquel que podía tenía Noticias Argentina o Reuters, bueno, pero normalmente, y después manejar los diarios, mucho papel, que ahora si vos entras a un estudio, ¿dónde está el papel? Todo a través del teléfono o de la computadora. Bueno, pero lo que no murió es ese feedback que se produce entre la gente. Antes eran las cartitas, ahora son los mensajes de audio o de texto. Antes uno se llenaba de papeles. Yo estoy mezclando cosas de Mercedes con lo de acá porque igual, ¿no? Los mensajes que se hacían a la zona rural, esperame a tal hora, salgo en el colectivo de tal hora, cosa que ya no, porque directamente ya está la tecnología, se comunican entre ellas nomás en celulares. A ver, ¿qué otra cosa más te puedo decir que se mantiene? ¿Tenés tiempo todavía? Que se mantiene, digamos, en el tiempo. Los discos. La música antes se seleccionaba, se confeccionaba una planilla. Bueno, ahora no, tiene el operador y te está por la cucaracha pasando el tema que va a ir. Por más que se programa todo. Yo soy uno que vengo siempre media hora antes para los 2 programas que tengo a la tarde, uno compartido con el doctor Daniel Merelo y el otro yo solo, para organizarme, para preparar, a pesar que ya tengo una productora que me produce con los temas, pero lo mismo, hay que chequear, para ser profesionales hay que hacer eso. No podés venir a sentarte y agarrar lo primero que manoteás y mandar al aire. Tenés que programar, tenés que ver el tiempo, todo para coincidir. Y lo otro, que antes se confeccionaba un libro del día de transmisión donde se anotaba todo por hora. A qué hora iba la tanda, a qué hora iba la música, a qué hora iba la característica, las noticias, quién las hacía, cosa que ahora ya no existe más. Y lo otro que se me viene a la memoria es los tanderos. Antes eran carpetones
lunes, miércoles, viernes, martes, jueves y sábado y una parte del domingo, que no eran las mismas pautas publicitarias que salían todos los días. Y entonces se separaba 3 por cada media hora, en papel, se daba vuelta, se imprimía, bueno, ya hecho a máquina y había que leer. Ahora todo grabado. Ahora ya no hay más. Antes no teníamos tiempo, una vez que entraba a la sala de locutores, hiciera 1 hora de programa y estaba el locutor de turno que hacían los comerciales, el conductor que hacía la conducción del programa. Cada uno cumplía su rol. El informativista que venía y leía, el locutor de informativo, porque el informativista era el que redactaba las noticias y la que sacaba de la teletipo. No sé qué más querés que te cuente, pero más o menos eso era como se manejaba antes. Sí, entonces, porque también está por ahí, alguna vez escuché la frase y no estoy para nada de acuerdo con esto de que la radio murió o la radio va a morir, como por justamente que recién contaba, por estos cambios de la tecnología. Yo creo que la radio, así también como los profesionales que trabajan en los medios de comunicación, se tienen que reinventar desde una opinión suya. ¿La tecnología vino para ayudar, vino para reforzar o vino como para competir con la radio como se la conoce históricamente? No, para nada, para ayudar. Para mí es una ayuda fundamental. Y lo otro que quería decir, que vos me preguntabas, que no muere la radio, que no murió. Yo no me voy a ir a hacer mi tarea en mi chacra o en el jardín de mi casa con el televisor a cuesta, que es imagen y sonido. Aunque ahora también modo radio transmiten los canales de noticias, también se puede escuchar como radio, el audio. Y la radio, siempre hay una pila o al mismo celular y te llevas a la chacra, te pones en el bolsillo, haces tus tareas y es una compañía. Y uno se imagina estando la persona con uno conversando. A mí, que yo estoy acostumbrado y sé lo feo que somos, los bichos que somos, uno se imagina a la persona más tierna, más dulce, más amiga y es una muy buena compañía. Porque uno se la imagina. En cambio ya se rompe esa magia de ver la imagen en la televisión. No me voy a defenestrar que yo también hacía televisión, pero no, para nada. La tecnología ayuda y un montón. Y a mí me tocó de grande. Yo ahora tengo 62 años y de grande aprender a manejar la computadora, ese mouse maldito, que la manito, que la flechita se me iba para cualquier lado, se me perdía, no podía abrir las pestañas, abría 4 o 5 seguidas, borraba todo, y bueno, pero todo se va aprendiendo. En cambio, hoy día un chico de 2 años te agarra el celular y está ahí, te maneja y vos ves con los deditos y la mano, y a lo mejor le preguntás, no sabe ni hablar, pero él te está manejando un celular. Así es, totalmente. Y viniendo un poco también a esta actualidad que vivimos, ¿cómo se está preparando la radio, la familia radial? ¿Cómo se están preparando? ¿Tienen algo especial, algo programado para hacer de acá al 31 de enero y también de lo que resta de este 2023? Bueno, sí, el martes 31 va a haber una transmisión con un estudio móvil en Plaza Mitre, en España y Belgrano, previamente a las 8 la celebración de la Santa Misa, pero atención a no confundirse porque misa también va a haber el domingo, pero en el templo catedralicio, que ahí va a celebrar Monseñor Canesín, el obispo de la diócesis de Goya, pero va a ser más institucional. Se entregará un diploma a las 20 horas eso. Y el de las 8 de la mañana el miércoles. Y a las 20 horas, el martes, digo el miércoles, el martes. Y el martes a las 20 horas aquí en el patio se va a descubrir una placa. Van a estar invitadas autoridades y el pueblo en general, los que nos quieran acompañar como siempre. Y después nosotros internamente, el personal actual y el ex personal, un asadito, con un virito. Como tiene que ser. Raúl, si tiene que definir en alguna palabra o en alguna frase la radio, ¿cómo la definiría? Para mí es mágica y si vuelvo a nacer, elegiría esta profesión. No sé qué parte.
A mí me dio... sí, iba a decir. Por encima de otros medios que también tuvo la posibilidad de hacer televisión, ¿volvería a elegir la radio? Sí, la comunicación, en definitiva la comunicación, porque la gente se lo merece y la gente te respeta y entonces uno se ve obligado a respetar a la gente. Y te estaba por decir que elegiría lo mismo y gracias a un medio de comunicación uno a veces es lo que es, ayudando, ser solidario, siendo amigo, haciendo familia, aunque no lo conozcamos, pero somos familia y somos amigos. Y antes de finalizar con esta última pregunta, ¿alguna anécdota que siempre la recuerde o que de cierta forma lo haya marcado, ya sea tanto desde estando en Mercedes o aquí en la ciudad de Goya, o en algún trayecto de la vida comunicacional, una anécdota, una enseñanza, una experiencia que pueda compartir con nosotros? Esto me pasó. Todos fuimos, bueno, vos sos joven, todos los que somos grandes fuimos jóvenes. Bueno, y por ahí una trasnochadita. Y yo siempre fui de tener que entrar a trabajar a las 6 de la mañana. Me encanta el horario de la mañana, pero uno por ahí a la noche se pasaba. Y a mí me tocaba hacer noticias de 7:30 a 8, que era un panorama de media hora. Y me dormí haciendo las noticias, hablando. Me dormí, pegué el cabezazo y golpeé contra el micrófono, contra la mesa. Pero me dormí y mi compañero me golpeaba el vidrio y me hablaba por la cucaracha y yo re dormido. Bueno, esa anécdota. Pero después, por supuesto, una sanción, porque entonces se controlaba aire a lo loco. No podía hacer, como habitualmente se dice, un chivo, porque estaba control de aire y todo, estaba tantero, todo fiscalizado. Ahora te nombran cualquier cosa, un comercio, te chivean a lo loco, pero bueno, son otras épocas. Así es, como que estaba mucho más estricto, más controlado. Era como la formalidad del caso, trabajar de esa forma, digamos. Sí, bueno, yo te agradezco que me hayas elegido para contar esto, pero hay personas mucho más importantes que yo y con más trayectoria y con más hechos, pero espero que te haya servido mi testimonio, mi humilde testimonio. Sí, así es, Raúl, la verdad que sí, viene muy bien porque también esto forma parte de un proyecto radial, pero también para trabajar en escuelas, para poder acercar también la radio y la comunicación a las instituciones educativas, que es algo muy... Esto ya también pasa por algo personal. Sería muy lindo que en las escuelas o en las mayorías o en todos si es posible puedan trabajar radiodifusión, porque también ayudaría mucho a la educación, al lenguaje y a que los jóvenes tengan pensamiento crítico y se puedan expresar. Sí, efectivamente, así es, y ojalá que por lo menos de tus alumnos siembres una semilla que germine. Vas a sembrar muchas semillas, pero una que germine es suficiente. Gracias. Gracias. De esta forma hablamos con Raúl Dittmann aquí en LT6 Radio Goya, en la víspera de sus 70 años de radiodifusión.